Hay golpes que duelen en el cuerpo y hay golpes que destrozan algo mucho más difícil de recuperar. La autoridad, el miedo que inspirabas, la ilusión de que aún eras intocable. La tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, a las 19 horas en punto, el 03 recibió exactamente ese tipo de golpe. No una bala, no una redada, un video de 1 minuto y 40 segundos que le dejó claro a él y a toda su estructura que ya no era el que perseguía, era el que huía. Y lo que hace tan importante esta historia no es únicamente el video, es todo lo que tuvo que ocurrir para llegar a ese momento. Para entender por qué ese mensaje fue tan demoledor, hay que entender quién lo recibió, de dónde vino la organización que hoy intenta sostener y por qué su propio ejército está comenzando a desmoronarse desde adentro. Porque cuando una organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación empieza a fracturarse, no lo hace de golpe, lo hace por dentro, en silencio. Y cuando ya se nota desde afuera, el daño ya es demasiado profundo para revertirse. Vamos desde el principio. El Cártel Jalisco Nueva Generación no nació siendo lo que es hoy. Nadie nace siendo el cártel más buscado del mundo. Hay un proceso, hay traiciones, hay sangre derramada en los lugares más inesperados y hay un territorio específico donde todo tomó forma. Jalisco, en el occidente de México, es un estado que la mayoría conoce por su tequila, por sus mariachis, por Guadalajara y sus avenidas anchas, pero desde hace más de 2 décadas también es conocido como la cuna de una organización que llegó a desafiar directamente al ejército mexicano, a derribar helicópteros militares con armamento de guerra y a bloquear ciudades enteras con más de 100 vehículos en llamas. El CJNG surgió entre 2010 y 2011 como una facción que se separó del Cártel del Milenio, que en ese entonces operaba bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa. El hombre detrás de esa ruptura fue Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Y para entender al CJNG de hoy, para entender quién es el 03 y por qué video de Arfan devastador, hay que entender primero a ese hombre y lo que construyó. El Mencho no era un heredero de nada. Creció en Aguililla, Michoacán, una localidad remota donde su familia sobrevivía recogiendo aguacates. A los 11 años ya no estaba en la escuela porque la familia necesitaba que trabajara. A los 19 cruzó todo México hasta llegar al área de la Bahía de San Francisco, donde vio una oportunidad que otros no estaban aprovechando. Un mercado desatendido, contactos en su tierra natal listos para surtirlo y la energía de quien no tiene nada que perder. Fue detenido 5 veces en año y medio, pero siempre salió hasta que en septiembre de 1990 fue arrestado por cargos federales durante una operación encubierta de venta de heroína junto a su hermano Abraham. Lo que hizo ese día dice más sobre cómo piensa que cualquier expediente criminal. Su hermano tenía un historial delictivo extenso. Si ambos enfrentaban el proceso por separado, Abraham no saldría en décadas. Entonces el Mencho, que tenía 26 años en ese momento, tomó una decisión que nadie esperaba. Se declaró culpable para que su hermano recibiera una condena menor. Aceptó 5 años en el centro correccional de Big Spring, Texas. Cumplió 3. Salió en enero de 1997 como un hombre que había pasado años pensando exactamente qué iba a hacer cuando saliera. Lo que vino después fue una de las transformaciones más calculadas en la historia del crimen organizado mexicano. Se instaló en Tomatlán, Jalisco, y se unió a la policía estatal. No como alguien que se arrepintió, como un estratega que entendió que la mejor forma de prepararse para enfrentarse al sistema era conocer exactamente cómo funciona ese sistema desde adentro. Aprendió sobre contrainteligencia, sobre cómo se arman los operativos, sobre qué señales buscan las autoridades cuando rastrean a alguien, sobre qué errores cometen los criminales que terminan en una celda. Y cuando consideró que tenía suficiente, dejó el uniforme y se fue a Guadalajara. Ahí entró al Cártel del Milenio por la puerta más baja, guardaespaldas de uno de los socios de Ignacio, Nacho Coronel, cofundador del Cártel de Sinaloa y la figura que controlaba toda la plaza de Guadalajara en ese momento. Nacho Coronel era conocido como el Rey del Cristal por su dominio absoluto del mercado de metanfetamina en la región. El Mencho empezó protegiéndolo, fue escalando. Su capacidad para gestionar operaciones, para anticipar amenazas, para moverse sin dejar rastro, lo llevó al círculo de confianza de Óscar Nava Valencia y después al núcleo mismo de la organización. Cuando Nacho Coronel murió en un enfrentamiento con el ejército en 2010, el Mencho era el candidato natural para ocupar ese espacio. Pero las altas esferas del Cártel de Sinaloa tenían otros planes. Instalaron a alguien más en el trono de Guadalajara. Esa decisión encendió algo en el Mencho que ya no se apagó. No esperó. Dividió la organización. Se llevó a los que le eran leales y arrancó su propia guerra.
Al principio se llamaron los Matacetas con una declaración pública de que se oponían a la extorsión, al secuestro y a la violencia indiscriminada que caracterizaba a los grupos del Golfo. Después cambiaron el nombre, Cártel Jalisco, Nueva Generación. Y con ese nombre cambiaron también la escala de todo lo que hacían. El CJNG no era un cártel normal. Tenía algo que muy pocos grupos criminales han tenido en la historia de México: disciplina militar real. No el tipo de entrenamiento básico que se imparte en un rancho con rifles viejos y órdenes a gritos. Entrenamiento formal, estructurado, con exmilitares y exmiembros de grupos de operaciones especiales que conocían tácticas que venían directamente de manuales del Ejército de los Estados Unidos. Muchos de los operadores que se unieron al CJNG en sus primeros años habían pasado por el ejército mexicano y habían recibido formación avanzada de instructores estadounidenses. Sabían exactamente lo que hacían y lo aplicaban con una precisión que las fuerzas del orden tardaron años en reconocer como tal. El resultado fue visible desde muy temprano. El CJNG fue el primer cártel en usar drones con carga explosiva de manera sistemática y planificada en operaciones militares. Construyó células especializadas con funciones muy concretas, unidades de reconocimiento aéreo y terrestre, unidades de acción directa para operativos de alto impacto, equipos de contrainteligencia para detectar infiltrados y unidades de guerra psicológica para mantener el control sobre poblaciones y territorios. Sus sicarios no eran simplemente hombres con pistola que disparaban cuando se les ordenaba. Pasaban por procesos de selección rigurosos, por entrenamientos físicos continuos, por evaluaciones de lealtad que podían durar meses. El nivel de esa estructura quedó evidenciado en 2015, cuando una unidad del CJNG derribó un helicóptero militar de las Fuerzas Armadas de México utilizando una bazuca. Ese ataque mató a varios soldados y mandó un mensaje que retumbó en todo el país. Esto ya no era un cártel que huía de los militares, era una organización que los enfrentaba de frente con armamento equiparable. Y en 2022, cuando bloquearon Guadalajara con más de 100 vehículos en llamas en respuesta a la detención de uno de sus operadores, quedó claro que la capacidad logística del CJNG para movilizar recursos en tiempo real no había visto antes. Para sostener todo eso se necesita dinero, mucho dinero. Y el CJNG tenía fuentes que iban mucho más allá del tráfico de drogas, aunque eso siguió siendo el eje principal. Controlaba el puerto de Manzanillo, que es por donde entra gran parte de los precursores químicos provenientes de Asia para producir fentanilo y metanfetaminas en laboratorios distribuidos por varios estados. Cobraba extorsión a negocios de todos los tamaños, desde empresas medianas hasta tiendas de barrio. Administraba plazas en 23 de los 32 estados del país en sus mejores años, cobrando cuotas por el derecho de operar, de transportar, de existir en ciertos territorios. Para mantener ese control a esa escala, hay que usar dos herramientas que siempre van de la mano: la violencia y la corrupción. En muchas regiones de influencia del CJNG, la mitad o más de la fuerza policial local respondía directamente a la organización. No siempre porque los policías fueran criminales por convicción, muchas veces porque la oferta era muy sencilla. Cobras más trabajando para ellos que para el gobierno y si no aceptas, el siguiente que llega no viene a ofrecerte nada. Ese modelo destruyó la confianza de las comunidades en sus propias instituciones de seguridad y en muchos lugares simplemente dejó de existir la línea entre el Estado y el CJNG. Pero el Menche entendió desde muy temprano que la violencia sola no construye un territorio estable, también construyó una fachada. El CJNG distribuía despensas en comunidades pobres, organizaba eventos en fechas importantes, donaba materiales a escuelas, llegaba con ayuda después de desastres naturales, antes de que cualquier autoridad federal apareciera. Cuando un terremoto sacudió partes de México en 2021, camionetas del CJNG llegaron con agua y alimentos a zonas afectadas antes que los programas gubernamentales. Eso construye algo que es muy difícil de combatir, no exactamente amor, pero sí silencio y en muchos casos lealtad activa de personas que no tienen otra red de apoyo. Así fue como el Mencho construyó durante más de una década el cártel más poderoso y más buscado de México, siempre invisible, nunca capturado, con una recompensa de millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos sobre su cabeza y sin haber pasado un solo día detrás de las rejas como líder del CJNG. Una figura que se convirtió en algo más que un criminal, en un mito. Y los mitos cuando desaparecen dejan un vacío que es casi imposible de llenar hasta que dejó de estar. No voy a afirmar que el Mencho está muerto porque no existe confirmación oficial, pero lo que sí está confirmado es que lleva tiempo sin aparecer, que las comunicaciones internas del cártel cambiaron de estructura,
que varios de sus operadores históricos se han movido de manera que sugiere una reorganización forzada y que alguien tuvo que intentar llenar ese vacío. Ese alguien opera bajo el alias el 03. Antes de continuar con lo que pasó el 4 de marzo, quiero pedirte algo. Si este contenido te está aportando, sientes que vale la pena seguir viendo este tipo de análisis, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. No te va a costar nada y a nosotros nos ayuda un chingo a seguir produciendo este tipo de material. Muchas gracias, de verdad, y seguimos. ¿Quién es el 03? Esta es la parte que más incomoda a las autoridades, porque la respuesta honesta es que la información pública sobre su identidad real sigue siendo incompleta. A diferencia del Mencho, cuya trayectoria está documentada con décadas de registros, detenciones, testimonios judiciales y expedientes cruzados entre México y los Estados Unidos, el 03 opera en una capa de oscuridad que él mismo cultivó con cuidado durante años como figura de segunda línea dentro del CJNG. Era alguien que hacía cosas, que tomaba decisiones, que coordinaba operaciones, pero que conscientemente evitó el perfil público que eventualmente destruye los capós que no saben cuándo quedarse en la sombra. Eso funcionó mientras había un Mencho visible que absorbía toda la atención. Pero cuando esa figura desapareció, el 03 tuvo que salir a un espacio para que su estrategia no estaba diseñada. Y en ese espacio, la oscuridad que antes era su protección empezó a trabajar en su contra, porque una organización fragmentada necesita ver a su líder para saber que todavía existe algo a lo que pertenecer. La estrategia que adoptó fue enviar mensajes desde las sombras, amenazas hacia figuras del aparato de seguridad, movimientos de sicarios hacia zonas de influencia federal, intentos de presión sobre personas cercanas a la estructura del gobierno. Era una táctica de desgaste psicológico. Decirle a ARF, sigues en mi radar. Recordarle que el CJNG todavía tiene dientes. Mantener viva la percepción de que la organización sigue siendo una amenaza real y organizada. Pero había un problema. ARF tiene una manera muy específica de responder a ese tipo de mensajes, y esa manera no es defensiva, es proactiva. ARF lleva años construyendo una forma de trabajar que lo distingue de muchos de sus antecesores en el cargo. No opera solo con fuerza, opera con inteligencia. Mapea redes financieras, identifica estructuras de mando, conecta puntos que aparentemente no tienen relación entre sí hasta que de repente los tienen. Su historial incluye la desarticulación de células del CJNG en Ciudad de México, cuando nadie creía que el cártel tuviera presencia relevante ahí. La intercepción de comunicaciones que llevó a capturas que parecían imposibles con la información disponible públicamente y el desmantelamiento de estructuras de lavado de dinero que llevaban operando años sin que nadie los hubiera tocado. El 03 sabía todo eso y aún así mandó a 2 de sus hombres disfrazados de soldados a las instalaciones de la Sedena con una misión de alto riesgo que si se ejecutaba hubiera cambiado completamente la dinámica del conflicto. Era un movimiento desesperado disfrazado de audacia y falló. La madrugada del 4 de marzo de 2026, una operación coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptó a los 2 sicarios antes de que llegaran a cualquier instalación militar. Portaban uniformes falsos, perfectamente confeccionados, diseñados para pasar los controles básicos. Tenían identificaciones falsas, conocían protocolos de ingreso. Eso significa que alguien de la cadena les había pasado información sobre cómo funcionan esos controles. Y eso también significa que la inteligencia de ARF llegó antes que ellos. La captura en sí ya era un golpe. Pero lo que ARF decidió hacer con esa captura fue lo que convirtió este operativo en algo completamente diferente a cualquier detención ordinaria. A las 19 horas de ese mismo miércoles, ordenó grabar un video, no para los medios, no para una conferencia de prensa, para el 03 directamente, usando los canales encriptados que el cártel utilizaba para sus comunicaciones internas. Eso solo ya es una demostración de penetración de inteligencia, que debería preocupar a cualquier operador del CJNG que lo piense 2 segundos. El video dura 1 minuto y 40 segundos. Sala de interrogatorios de la SSPC. 2 hombres jóvenes esposados a sillas con los brazos detrás del respaldo. Chalecos antibalas encima de la ropa. Rostros golpeados, pero perfectamente reconocibles para alguien que los conoce. Luces de interrogatorio encima de ellos. Cámara fija sin fondo musical, sin efectos. Solo la imagen de 2 sicarios que unas horas antes iban a matar a alguien y que en ese momento están sentados bajo una luz que no les da ningún lugar donde esconderse. Arfuch aparece de pie frente a ellos. Camisa oscura, sin uniforme. No hay ningún adorno, ningún escenario construido para verse imponente. No lo necesita. Mira directo a la cámara.
Es decir, directo al 03 y habla con una voz que no sube ni baja, pausada, cortante, sin emoción innecesaria. Le dice que esos dos eran sus hombres, los que mandó a infiltrarse en la Sedena con uniformes falsos, que los pillaron antes de que llegaran, que los mire bien, que sus caras son reconocibles, que están vivos por ahora, que si los quiere tanto, que venga a rescatarlos, que si prefiere quedarse escondido como siempre, esa también es una respuesta. Pero que cada hombre que mande termina igual, que sus sicarios caen, que su dinero cae, que su legado cae, que el CJNG ya no existe como organización funcional, que solo queda él y que pronto no quedará ni eso. Al final del mensaje, la cámara hace un plano cerrado sobre los dos detenidos. Uno tiene el ojo hinchado al punto de que casi no puede abrirlo. El otro tiene sangre seca en la comisura de la boca. Los dos bajan la mirada en el mismo momento en que Art termina de hablar. No es un gesto coordinado. Es un reflejo natural de dos hombres que acaban de escuchar que su jefe sabe exactamente dónde están y que no ha dicho nada que sugiera que los va a sacar de ahí. El video cierra con un fundido negro y una frase en letras blancas. El CJNG termina en celdas o en bolsas. Tú eliges. Ese video fue enviado a través de los mismos canales encriptados que el 03 usaba para sus comunicaciones internas. En menos de 10 minutos ya estaba circulando en grupos de Telegram y en redes cerradas del cártel. Y lo que pasó después no fue una respuesta armada ni un contraataque planificado. Fue exactamente lo que Harfuch quería que pasara. Pánico y desconfianza interna que se propagó sola sin que nadie tuviera que hacer nada más. Porque cuando un video así llega a los grupos de comunicación de una organización criminal, la primera pregunta que nadie dice en voz alta, pero que todos piensan es, ¿quién los entregó? Esa pregunta es como una grieta en una presa. Una vez que aparece, el agua entra sola y no para. No importa si nadie los entregó. No importa si la captura fue resultado de trabajo de inteligencia puro, la semilla de la duda ya está plantada. Y en una organización donde la desconfianza puede costarte la vida, esa semilla crece muy rápido. Operadores leales a el 03 comenzaron a hablar entre ellos. Las preguntas empezaron a circular. Si llegaron hasta estos dos, ¿quién les pasó la información de los canales encriptados? Si alguien nos entregó a ellos, ¿nos puede entregar a nosotros también? Algunos no esperaron la respuesta. Desertaron antes de que llegara cualquier orden. Dejaron sus radios, dejaron sus posiciones, desaparecieron. En puentes y carreteras de la zona de influencia del CJNG aparecieron narcomantas con un mensaje que nadie en la organización esperaba leer nunca. El 03 nos va a entregar a todos. Arfo. Eso no lo escribe un enemigo externo que quiere desprestigiar al cártel. Eso lo escribe alguien de adentro que ya decidió que quedarse es más peligroso que irse. Y cuando ese tipo de mensaje aparece en mantas físicas en territorio propio, significa que la fractura ya está en la superficie. Ya no es algo que ocurre en privado. Ya es algo que cualquier operador del cártel, cualquier persona que trabaja bajo esa estructura, puede ver con sus propios ojos al pasar por una carretera. Esto tiene un nombre técnico en análisis de seguridad, desintegración operativa por colapso de confianza interna. No necesitas eliminar físicamente a todos los miembros de una organización para destruirla. Necesitas destruir la confianza que mantiene unida a esa organización. Y una vez que la confianza colapsa, la organización se destruye a sí misma desde adentro con una velocidad que ningún operativo externo puede igualar. Arf lo sabía y el video fue diseñado exactamente para ese propósito. Lo que Harfuch entendió, y esto es lo que hace que esta jugada sea tan precisa desde el punto de vista estratégico, es que el mayor activo que le quedaba al CJNG después de la desaparición del Mencho no era el dinero, ni los hombres ni las armas, era el miedo. La percepción de que la organización seguía siendo intocable, de que el 03 tenía control, de que intentar salirse o traicionar al cártel era firmar tu propia sentencia de muerte. Ese miedo era el pegamento que mantenía unida una estructura que ya no tenía la figura central que la cohesionaba. El video destruyó ese miedo porque el mensaje que le llegó a cada operador del CJNG que lo vio no fue únicamente capturamos a 2 de sus hombres. El mensaje fue, penetramos sus comunicaciones encriptadas. Sabemos quiénes son sus operadores. Llegamos antes de que llegaran ellos a sus objetivos. Sabemos qué canales usan. Y si queremos, llegamos antes de que llegues tú también. En una declaración posterior, Harfuch, sin adornos, confirmó el envío del video. Dijo que no negocian con criminales, pero que sí les muestran la realidad de lo que está ocurriendo. Que los 2 sicarios están detenidos y van a enfrentar la justicia como corresponde. Que si el 03 quiere rescatarlos, que venga, que lo estarán esperando.
El CJNG ya no tiene la capacidad operativa necesaria para vengarse de manera efectiva, que lo único que le queda es esconderse hasta que lo encuentren. Esa última frase no es palabrería, es la descripción de un proceso que ya está en marcha. Cada semana que pasa, cada operativo que se ejecuta, cada célula que cae, cada desertor que decide que ya no vale la pena, achica el espacio donde 03 puede moverse con algo parecido a la tranquilidad, y ese espacio ya es muy pequeño. El CJNG que existe hoy no es el mismo de hace 5 años, y hay que ser honesto sobre eso. La estructura que el Mencho construyó dependía de su presencia física como figura de autoridad máxima, de su capacidad para imponer disciplina con su sola existencia, de su historia personal que inspiraba tanto miedo como algo parecido al respeto dentro de la organización. Cuando esa figura desaparece, lo que queda es una red de células que ya no tienen un eje claro. Algunas responden al 03, otras respondían directamente al Mencho y están en un limbo sin resolver, y otras simplemente comenzaron a operar de manera autónoma, buscando sus propios acuerdos, sus propias alianzas, sus propios territorios. Esa fragmentación ya estaba ocurriendo antes del 4 de marzo. El video de ARF no la creó, pero sí la aceleró de una manera que ninguna redada física hubiera logrado porque atacó directamente la narrativa que mantenía viva la lealtad, la de que el 03 protege a los suyos. La pregunta que queda abierta es una que no tiene respuesta fácil ni cómoda. Cuando el CJNG como estructura centralizada y coordinada deje de existir, ¿qué viene después? Porque México tiene una historia muy documentada que demuestra que cuando un cártel grande se desmorona, el vacío que deja no permanece vacío mucho tiempo, se llena. Y lo que lo llena no siempre es menos violento que lo que había. A veces es peor porque las estructuras más pequeñas que quedan compitiendo por el mismo territorio tienen menos control sobre sus propias filas y más incentivo para demostrar que existen a través de la violencia visible. Eso es lo que hay que observar en las próximas semanas y meses. No solo el proceso de captura del 03 cuando llegue ese momento, sino los movimientos de las células que ya operan de manera independiente. Los acuerdos que se están construyendo en la sombra entre grupos que antes estaban bajo el mismo paraguas y los espacios geográficos donde la ausencia del CJNG como estructura unificada está creando un vacío que otros están llenando con mucha rapidez. Esa es la historia que todavía no tiene nombre ni titular, la que está pasando en carreteras y colonias donde la televisión no llega y los reportes oficiales tardan semanas en procesarse. Y cuando esa historia tenga suficiente forma para contarla bien, te la vamos a contar aquí. Lo que no se ha discutido todavía en ningún medio con la suficiente claridad es el significado de que ARF haya usado los propios canales del cártel para enviar el video. No lo filtró a la prensa, no lo publicó en redes sociales oficiales, lo metió directamente en el sistema de comunicación interna del CJNG. Eso significa una sola cosa: alguien dentro de esa red le dio acceso. Y ese alguien no es una persona que acaban de reclutar. Es alguien que llevaba suficiente tiempo adentro como para conocer los canales, los protocolos y los horarios de uso. Eso para el 03 es peor que perder a sus 2 sicarios. Significa que no sabe con certeza quién a su alrededor sigue siendo de fiar. Cuando una organización pierde esa certeza, empieza a operar con miedo hacia adentro, además de hacia afuera. Y operar con miedo hacia adentro es el inicio del fin operativo de cualquier estructura criminal, sin importar cuántos hombres tengan y cuántas armas controle, porque los errores que se cometen desde la paranoia interna son errores que el enemigo externo no necesita provocar, se producen solos. Comunicaciones que se cortan porque nadie confía en el canal. Órdenes que no llegan porque quien debía transmitirlas ya no sabe si el receptor lo va a delatar. Operativos que se abortan en el último momento porque alguien tuvo un mal presentimiento. Esa es la textura real de lo que está viviendo la estructura del 03 hoy. Y no hay ninguna decisión táctica que pueda revertirla de manera rápida. Hay otro elemento que no se puede ignorar. Los 2 sicarios capturados eran jóvenes. Las imágenes del video lo dejan claro. No eran veteranos endurecidos con décadas de operaciones encima. Eran hombres que probablemente llevaban pocos años en la estructura, que recibieron una misión de alto perfil porque la organización ya no tiene tantos operadores experimentados disponibles como para asignarlos a una tarea tan delicada. Eso también dice mucho sobre el estado real del CJNG. Cuando mandas a 2 hombres sin el perfil necesario para una infiltración en instalaciones militares, no es porque confíes plenamente en ellos, es porque no tienes a nadie mejor que mandar. Y eso no es una organización en control de sus capacidades, es una organización que está improvisando. El componente geográfico también importa.
Las detenciones ocurrieron antes de que los sicarios llegaran a cualquier instalación de la Sedena, lo que significa que el operativo de intercepción se activó en algún punto del trayecto. Eso implica seguimiento previo, no reacción en tiempo real. Significa que la inteligencia sobre este intento de infiltración llegó con suficiente anticipación como para preparar una intercepción limpia y controlada en lugar de un enfrentamiento reactivo. Eso es un nivel de penetración informativa que tarda meses en construirse y que solo funciona cuando hay fuentes activas dentro de la cadena de mando que reportan en tiempo real. Para el 03, eso debería ser la señal más clara de todo. No es que fallaron en la ejecución, es que ya lo sabían antes de que salieran. Todo esto ocurre mientras el gobierno federal sostiene la presión en múltiples frentes simultáneos. No es un operativo único ni una campaña concentrada en un solo estado. Es una estrategia de desgaste sostenida que busca eliminar la capacidad logística, financiera y de mando del CJNG de manera sistemática. Congelamientos de cuentas, detenciones de operadores financieros, golpes a células de distribución en ciudades donde el cártel tenía presencia consolidada y operativos de inteligencia que apuntan a la red de personas que mueven dinero limpio para la organización. Eso no genera titulares explosivos todos los días, pero acumula un daño que con el tiempo es mucho más profundo que cualquier enfrentamiento armado. Y en ese contexto, el video del 4 de marzo no fue un gesto de arrogancia ni una provocación sin cálculo. Fue la culminación visible de un proceso que lleva tiempo desarrollándose en silencio. Fue Arfush diciéndole al 03, no con palabras, sino con hechos concretos: ya llegamos a tus comunicaciones, ya llegamos antes que tus hombres, ya llegamos a las personas que mueven tu dinero y vamos a seguir llegando. Cada movimiento que hagas lo vamos a ver. Cada hombre que mandes lo vamos a interceptar. Y cuando llegue el momento, vamos a llegar a ti también. Por ahora, lo que pasó el 4 de marzo es una señal que va más allá de un video y 2 sicarios capturados. Es la demostración de que la inteligencia de ARF ya penetró los niveles de comunicación que el CJNG consideraba seguros. Es la demostración de que el 03 ya no tiene el margen que necesita para responder sin exponerse, y es la demostración de que la fractura interna del cártel ya llegó a un punto donde ni el propio liderazgo puede detenerla. 1 minuto y 40 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te importa de verdad. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa las notificaciones para no perderte nada de lo que viene y déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te pareció más relevante. Eso nos ayuda a saber qué quieren ver y nos motiva a seguir investigando. Nos vemos en el siguiente.